El siguiente programa cuenta con el alto auspicio de Soprole e ISAPRE Vida 3. Yo decía dolor al corazón, pero todo el mundo dice que el corazón no duele. Pero a mí yo sentía dolor. El diagnóstico era que tenía la coronaria principal obstruida en un 80%. O sea, no me imaginé jamás que iba a tener un infarto. Pareciera que tenía un camión aquí en el pecho, un chuzo. Entonces cuando pares la circulación. En este momento podría estar mirando de arriba a ti. Entonces, yo no sé, eso yo creo que es una experiencia muy dramática. El mayor riesgo de muerte que tenemos los chilenos siguen siendo los problemas cardiovasculares. El 30% de nuestra población muere por esta causa, principalmente debido a un infarto. Ese es el tema del cual nos ocuparemos esta noche. A través del testimonio de personas afectadas y también de especialistas, veremos por qué se enferma y cómo se repara el órgano que impulsa la vida en todo ser humano. Respire profundo, por favor. El doctor me decía que dejara de respirar para que no se moviera un diafragma. En ese momento sentí un mareo pero intenso, hasta perder conocimiento. Y ahí es donde fue se me produjo el paro cardíaco. Mediante una descarga eléctrica, Gonzalo Avendaño recuperó el ritmo normal de su corazón, que por algunos segundos dejó de latir. Pasado aquel episodio, la intervención de Gonzalo concluyó satisfactoriamente. La arteria, que tenía tapada en un 95%, fue desobstruida mediante angioplastía. Hoy su corazón está recuperado, pero él aún siente la angustia y el impacto de haber llegado a un punto límite. El saber que casi me muero. Y entender, digamos, de que por mi culpa y no culpa de nadie más, yo me busqué esto, digamos. Yo soy el único responsable por mi mala alimentación, por mi sedentarismo, por mi adicción al cigarrillo, que era, fuerte. El miedo lo alejó definitivamente de la cajetilla y media de cigarrillos que consumía a diario. Poner una fábrica entera de cigarrillos y yo no tengo que fumar ni un solo cigarro nunca más. ¿Por qué? Por miedo. O sea, yo no, olvídate. O sea, los doctores me dicen, si tú te fumas un cigarro más, tú mismo pescas la varita y empiezas a hacer tuyito. Gonzalo, además, debió hacer un tratamiento intenso para bajar su colesterol, que había llegado a estar sobre 300, cuando lo normal es inferior a 200. Sin saberlo, era candidato perfecto a enfermar de sus arterias coronarias. Al igual que él, la mayoría de las personas no sospecha de esta enfermedad hasta que da síntomas. Sin embargo, está comprobado que si se corrigen estos factores de riesgo, colesterol, cigarrillo y presión alta, las probabilidades de enfermar disminuyen considerablemente. O sea, es un hombre de unos 45 años, que es hipertenso, que tiene el colesterol alto, que fuma, deja de fumar, baja su colesterol y normaliza su presión arterial, disminuye en un 70% las probabilidades de enfermar. O sea, la verdad que se transforma en una persona común y corriente, digamos. Y esto se logra con medicamentos para bajar la presión y normalizar el colesterol, que son altamente eficaces. Y la edad no es para nada un impedimento.
Pues aunque se hagan después de los 70 años, estas correcciones mejoran el futuro. Las campañas de prevención masivas en países como Estados Unidos han logrado reducir en un 30% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. En Chile, si bien este problema está detenido, aún representa la primera causa de muerte. Las arterias coronarias son las que llevan la sangre al músculo cardíaco para que éste pueda contraerse y cumplir con su función de bombear la sangre entregando oxígeno y nutrientes a cada rincón de nuestro cuerpo. Y es al interior de dichas arterias donde se van acumulando con los años las placas de ateroma, formadas por colesterol y grasas. Si además la persona tiene la presión arterial alta y fuma, aumenta el daño en la capa interna de las arterias llamada endotelio. Y al dañarse el endotelio se daña por cigarrillo, se daña por presión alta. La presión hace trabajar más a estas arterias que son como una cañería. Y al dañarse el endotelio, el colesterol pasa desde la sangre hacia la arteria misma y la empieza a engrosar y le empieza a producir una inflamación que en definitiva la estrecha. Y por el lado de acá usted se puede dar cuenta cuál es la verdadera posición. Mira, aquí está. Una especie de malla. La historia familiar es otro elemento que hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque no es modificable. El caso de Iván Arenas demuestra cómo hay familias completas que genéticamente heredan la predisposición a sufrir esta enfermedad. Me dijeron que la podía soltar, es tranquilita, pero... Mire. De que no se vaya... terrible. Un papá con problemas cardíacos, coronarios, con un fallecimiento incluso por problemas de respiración. Una mamá en este momento con tres bypass. Un hermano con 2 bypass. Estamos coleccionando bypass en la familia. El factor hereditario es uno de los que más influye cuando el infarto se produce en personas jóvenes, a partir de los 30 años. También es frecuente que se trate sobre todo de hombres fumadores, acelerados y con un alto nivel de estrés. Ahora, el fumador compulsivo normalmente, usted sabe, se trata de personalidades muy especiales, trabajadores excesivos, tensos, acelerados, con muy poca actividad deportiva y de relajación. En esas mismas personas la presión normalmente está más alta que en el promedio. Soy muy trabajólico, entonces hago mucho más allá de lo que tengo que hacer. Trabajo muchas más horas de lo que tengo que trabajar. Me quedo hasta las 2, 3 de la mañana leyendo, estudiando, sacando apuntes. Me fascina, me gusta lo que hago. Iván sufrió un primer episodio coronario en 1995. Fue tratado, pero hizo poco caso a las recomendaciones médicas y en julio de este año el cuadro se repitió. Seguí fumando, seguí comiendo. Yo comía, mira, ya te dije en pasado, pero espérate que te voy a contar un intermedio. Comía, pero extraordinariamente rico. Así, me gusta la buena comida, de medio sibarita. No, aunque de repente le hacía el quite todas las grasitas, pero yo era de los que me comía el salame así, el salame así, los chorizos españoles así, los perniles. No me hagas hablar de esta... Trata de eliminarme estas palabras. Entonces, evidentemente que me vino nuevamente otro, así como estos que te dicen preinfarto o infarto, anda a saber tú. Me vino de nuevo y ya llevo 2 angioplastías. Detectar a tiempo la estrechez de las coronarias es clave para evitar el infarto. Y entonces hay que estar atento a los síntomas, en especial a la angina de pecho. Que el paciente empieza a tener dolor al centro del pecho, a los brazos, a los hombros, a la mandíbula, cuando camina rápido, cuando sube escalera, cuando pasa una emoción, cuando siente frío. Es un dolor que dura 5, 10, 15 minutos y después con el reposo o con el abrigo o se le pasa la rabia que tenía, se le va pasando este dolor, que es un dolor opresivo, fuerte al centro del pecho, como decía, a la mandíbula y a los hombros. Muchas veces basta con estos síntomas para diagnosticar una estrechez en las coronarias. Pero cuando existen dudas o se quiere evaluar la gravedad, se realiza un electrocardiograma de esfuerzo. El ejercicio aumenta el trabajo cardíaco y si existe una falla de irrigación sanguínea, puede aparecer el dolor al pecho o alteraciones en el examen. ¿Sentía dolor o presión? ¿Dónde? Eso.
en el pecho, pero en la parte como central, una cosa así, bien indefinida. La actividad diaria ya me llegaba hasta mediodía nomás, ya en la tarde no quería más. Marta estuvo con estos síntomas durante un año, sin tener idea que el problema estaba en sus arterias coronarias. ¿Qué fue lo que encontraron en sus coronarias? Estaba como a punto de infartarse. ¿Cómo está? ¿Muy cansada? ¿Alguna molestia al pecho? No, qué bueno. Esta paciente fue intervenida para destapar sus arterias y ahora, después de 2 meses, se somete a un nuevo examen para evaluar su corazón. Ahora mismo yo creo que antes lo habría dado 2 pasos en este test de esfuerzo. Y ahora mismo ya se me pasó el cansancio, estuve en un minuto, estuve súper cansada. Si aún hay dudas en cuanto al estado del corazón, se recurre a un test con talio, isótopo radioactivo que se inyecta en la sangre. Hay zonas ciegas para el electrocardiograma de esfuerzo, en que a pesar de que pudiera haber alteración en la irrigación de esa zona, no alcanzan a manifestarse en el electrocardiograma. Y en esos pacientes el talio aumenta el rendimiento diagnóstico. El talio se une a los glóbulos rojos de la sangre y se obtienen imágenes del músculo cardíaco en 3 dimensiones. Aquí vemos un corazón latiendo en forma normal. Y así late un corazón que ha sufrido un infarto. Se contrae más lento porque la sangre en la zona infartada se impulsa con menos fuerza. Lo que realmente está pasando dentro de las arterias coronarias se puede ver con exámenes como la coronariografía. Aquí vemos este procedimiento en un paciente que sufrió un infarto hace 2 días. Los especialistas introducen un catéter dentro de la arteria femoral hasta llegar al corazón. Respire hondo, mi caballero. Aplicando un líquido de contraste se logra ver dónde está la estrechez y su magnitud. Tiene una coronaria ahí que tiene una estrechez crítica, la coronaria derecha, tal como habíamos pensado. Ahora estamos mirando dentro de la arteria tapada por medio de una ecografía intracoronaria. Y es posible ver la placa de ateroma que está estrechando el paso de la sangre. Del lado izquierdo se puede ver que existe esta inmensa zona que corresponde efectivamente a una placa aterosclerótica muy marcada, de manera que desde aquí hasta acá este vaso está ocupado por esta gigantesca media luna de colesterol acumulado. Cuando una placa como esta se rompe o fisura, provoca de inmediato la formación de un coágulo que tapa por completo la arteria. Deja de pasar sangre y por esta razón comienza a morir una porción del tejido cardíaco. Esto es lo que se llama infarto. Esta secuencia de eventos puede ocurrir por un alza importante de presión, por estrés o incluso por un ejercicio extenuante. Hemos visto pacientes que han hecho, por ejemplo, un partido de fútbol, gente que no está habituada a esto, el jugador del fin de semana que hace un esfuerzo muy intenso y al terminar el partido empieza con un dolor precordial. Dependiendo de qué arteria se trate y a qué altura está tapada, será la magnitud del infarto y sus consecuencias. Y en ese momento se produce un dolor terrible al centro del pecho, persistente. Dura más de 20 minutos, puede durar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Dolor al centro del pecho, también dolor en los hombros, en la mandíbula inferior, transpiración profusa, sensación de muerte, sensación de que un elefante le puso la pata en el pecho. Si baja mucho la presión, puede perder la conciencia. A veces el dolor no es en el centro del pecho, sino es en el abdomen, parte superior del abdomen, y viene con náuseas y con vómitos. Pareciera que tenía un camión aquí en el pecho, un chuzo, una cosa muy extraña. Y motivado de estos dolores, fui al médico llorando, te digo sinceramente, ya no lo podía soportar, tipo 3, 4 de la mañana. Llegué a emergencia y me hicieron una...
Mientras más pronto se trata el infarto, más posibilidades existen de impedir que el daño siga avanzando e incluso de recuperar aquella parte que quedó sin irrigación. En que se produjo el coágulo. La cosa es poder llegar a tiempo. Para esto tenemos como un tiempo crítico, aproximadamente 6 horas, entre el comienzo de los primeros síntomas y la atención médica orientada a recanalizar la arteria. A continuación, vea cómo se destapan las arterias de una paciente con un infarto agudo. Además, siga paso a paso el desarrollo de una cirugía de bypass al corazón. Ya volvemos. Producido un infarto, hay que destapar las arterias coronarias de manera de restablecer lo más rápido posible el flujo sanguíneo en el corazón. Y para ello, el tratamiento más frecuente es el uso de medicamentos llamados trombolíticos, que disuelven el coágulo que está provocando la obstrucción. Este medicamento, que se administra por vía endovenosa, tiene la ventaja de ser un procedimiento rápido de efectuar y que no requiere gran infraestructura. Hay países en que se está ensayando la posibilidad de aplicarlo incluso en la casa. Lo importante es que el diagnóstico sea correcto y que no exista una contraindicación seria, como una hemorragia previa o la presión demasiado alta. Pasadas unas horas, el 80% de los pacientes tratados restablecen la circulación coronaria. Eso ha hecho que la mortalidad por infarto bajara en más de un 30% cuando se administra el trombolítico solo y a un 45% cuando se administra asociado con aspirina, que es un medicamento que inhibe la agregación de las plaquetas que forman el coágulo. Atención, por favor, ¿cómo vamos? Hace 2 horas, Lucía Venegas ingresó de urgencia al hospital. Dados sus síntomas, el diagnóstico se hizo rápidamente. Con un infarto agudo del miocardio de 2 horas de evolución aproximadamente. Con dolor al pecho y con cambio en el electrocardiograma que hacían el diagnóstico de un infarto. Frente a un infarto en curso como el de Lucía, o antes de que este ocurra, también es posible destapar la arteria mediante una angioplastía, técnica más efectiva que los trombolíticos, pero mucho más compleja. Introduciendo finos catéteres por una arteria de la pierna, viajan hasta llegar al corazón. Imágenes radiológicas van indicando paso a paso este avance. Encontramos la arteria tapada. Claramente, se puede ver que en este punto el líquido de contraste no pasa, debido a la obstrucción total de la arteria, que es lo que está provocando el infarto. En su caso, el colesterol alto, el estrés laboral y el cigarrillo se combinaron fatalmente, provocando que la placa dentro de su arteria se rompiera y se formara un coágulo. Los pacientes que son muy fumadores, las plaquetas están muy procoagulantes, muy activadas, de manera que una pequeña ruptura de placa va a desencadenar una gran respuesta de la arteria en términos de una oclusión aguda prácticamente inmediata. Con extremo cuidado, los especialistas pasan el sitio de la obstrucción con una guía metálica muy delgada. Pasamos el catéter para saber que estamos en el lumen verdadero. Está bueno. Lumen verdadero. Ahora, mediante el uso de un pequeño balón inflable, destaparán la arteria. Este se introduce en el extremo de un catéter. Al llegar al lugar donde está la placa que ha estrechado la arteria, se infla a alta presión. Basta con pensar en un neumático de auto, por ejemplo, que se infla entre 26 a 28 libras de presión y tolera todo el peso del auto más las personas. Esto es mucho más presión, es casi 5, 6, 7 veces la presión del auto. ¿Ah? El efecto es que la placa se rompe y se comprime contra las paredes de la arteria. Un poquito más centrado ahí. Ahí.
Si la dilatación lograda con la angioplastía es óptima, el tratamiento ha concluido. Sin embargo, en muchos casos, como en este, se complementa colocando además una malla metálica llamada stent para evitar que la arteria se vuelva a estrechar. Se está expandiendo, ¿ven? ¿Ven? Claro, toda esa vuelta que se ve allá, ahí está colocado el primer stent. Este que es ese stent metálico que se ve en las marcas metálicas. La arteria ha recuperado gran parte de su diámetro y la sangre vuelve a circular. El infarto ha sido detenido. Al abrir estas arterias, lo único que se hace es detener el proceso. O sea, impedir que un infarto sea más grande, pero no evita el infarto que ya se ha producido. Si él hubiese acudido rápidamente al hospital, ¿qué podría haber sucedido? Habría hecho un infarto correspondiente al tamaño de la arteria. O sea, un infarto tiene más riesgo de mortalidad a medida que es más grande. O sea, si nosotros no detenemos el proceso, el riesgo de esta señora habría sido mucho mayor. La angioplastía tiene la ventaja que los pacientes se recuperan rápidamente. ¿Cómo va la cosa? ¿Su pechito? La señora Lucía se encuentra restablecida de su intervención, aunque todavía le cuesta creer que tuvo un infarto. O sea, no me imaginé jamás que iba a tener un infarto. Esa es la verdad. Y incluso ahora todavía dudo que lo haya tenido. ¿No se quiere convencer? No me quiero convencer. Pero lo sé, o sea, cerebralmente sé que ocurrió. Pero no me quiero convencer, eso es otra cosa. ¿Qué piensa hacer ahora en adelante? ¿Cómo bueno, ahora el hecho de haber tenido un infarto? Ahora, la primera situación, no sé, ya estoy cerebralmente pensando que voy a dejar el cigarro. O sea, yo creo que ya eso debe ser un hecho, ¿no? Considerar algunas cosas que me importaban mucho, darles menos importancia. Quererme un poco más yo también. Eso nos deja más tranquilo para seguir dándole lo... El éxito de la angioplastía con stent es cercano al 95%. Sin embargo, hay un porcentaje importante de pacientes, el 20%, cuyas arterias vuelven a estrecharse por un rechazo del tejido al metal que queda dentro de la arteria. Antes de hacer el procedimiento es imposible saber si ese paciente presentará el problema, pero aquí en uno de los laboratorios de cardiología se está estudiando a estas personas y se ha identificado el gen involucrado en el reestrechamiento de la arteria. Las investigaciones genéticas en este campo abrirán grandes posibilidades en el tratamiento certero de las enfermedades cardíacas y también en su prevención. Hacia eso apuntan nuestras investigaciones y las de otros muchos investigadores, en el sentido de identificar personas que a priori, antes de hacer cierto procedimiento, decir, mire, usted tiene más riesgo realmente de llegar a tener, por ejemplo, más enfermedad coronaria, o si tiene ya enfermedad coronaria, de presentar restenosis. De modo que estamos, esa es la ruta actual, diría yo, de la investigación para poder precisamente tratar de contrarrestar fenómenos que hasta este momento eran desconocidos. Mi padre falleció a los 44 años de edad de un ataque cardíaco, un infarto al corazón. Y parece que es muy importante porque después, durante mi hoja de vida en el hospital, digamos, comenzaba con padre fallecido a los 44 años. O sea, después me ponían mi nombre. Como su padre, Fermín de Arrasarri también sufrió problemas al corazón. Era diciembre de 1974 cuando sintió los síntomas. 2 días después le daban el diagnóstico. La principal arteria coronaria estaba obstruida en un 80%. Cuando me dijeron que tenía todo esto fue un golpe bastante fuerte. Yo no había sentido nunca nada y a los 38 años poco menos que pensé que tenía que seguir mi vida en un sillón, digamos. Con un chal en las piernas. Ciertamente eso no ocurrió. Don Fermín fue sometido a una de las cirugías más frecuentes para reemplazar arterias tapadas, el bypass coronario. Solo aquí en el Hospital de la Universidad Católica se han practicado más de 5.000 de estas intervenciones que ahora veremos paso a paso. En el quirófano trabajan simultáneamente 3 equipos médicos.
2 cirujanos extraen un segmento de la vena safena de la pierna. Otros 2 especialistas hacen lo mismo con un trozo de la arteria radial del brazo, mientras el tercer equipo de cirujanos trabaja en el tórax del paciente. Estos segmentos de arteria y vena servirán para construir los bypass o puentes que reemplazarán las arterias obstruidas y permitirán una normal circulación de la sangre. Se decide la opción quirúrgica en los pacientes que tienen mucho corazón comprometido, cuando hay pacientes que tienen enfermedad de muchas arterias coronarias. La cirugía que presenciamos se realiza en un paciente de 84 años que sufrió un infarto reciente. Hace 2 décadas, esta cirugía en un paciente de edad era impracticable. Hoy, quienes son operados con esta técnica tienen en promedio 64 años. Y lo que ha pasado es que hemos ido aprendiendo a hacerlo mejor. Tenemos mejores equipos, tenemos mejores metodologías para manejar a los pacientes antes, durante y después de la operación. Hemos aprendido mejor a seleccionarlos y de hecho cada vez nos vamos subiendo más la tolerancia a pacientes de edad. La vena y la arteria que se usarán han sido revisadas cuidadosamente para verificar que están en perfectas condiciones para ser utilizadas en reemplazo de las arterias enfermas. Fueron limpiadas y preparadas y ya se encuentran listas. En tanto, el equipo de anestesistas va monitoreando minuto a minuto los signos vitales del paciente. Para poder realizar estos bypass es necesario vaciar la sangre del corazón y detenerlo. Para ello, el cirujano conecta unas cánulas a la arteria aorta y a la vena cava para drenar o desviar la sangre del corazón hacia la máquina de circulación extracorpórea, que cumplirá la función de oxigenar y bombear la sangre al organismo. Vamos a esperar un poquito, James, pues. No hay apuro más. Una vez que está lista esta conexión y la máquina ha entrado en funcionamiento, el cirujano da la orden para detener el corazón del paciente. Esto va a ser cuando pare la circulación. E iniciar el trabajo de los bypass coronarios. Para la circulación. La construcción de los bypass consiste en unir los nuevos segmentos de vena y arteria por debajo de la estrechez, a la aorta, y así restablecer el flujo sanguíneo normal. Para ver el largo de los bypasses. Aquí vemos el procedimiento real. Con sumo cuidado, el cirujano realiza la sutura de los puentes de arteria y vena. Uno de los avances en este campo es el uso de arterias para hacer los bypass. Y aunque la técnica para el uso de arterias es más compleja, su empleo tiene mayores ventajas. Radar, el cual escanea de manera subacuática los objetos que pueden estar... La sutura de los puentes de arteria y vena. Uno de los avances en este campo es el uso de arterias para hacer los bypass. Y aunque la técnica para el uso de arterias es más compleja, su empleo tiene mayores ventajas. Cuando nosotros hacemos bypasses con conductos venosos, las venas son utilizadas como si fueran arterias, pero como no estaban diseñadas para funcionar así, tienen un poco más de tendencia a echarse a perder después de 10 años. Y hemos aprendido que las arterias, en cambio, siguen funcionando fantástico después de 10 o 15 años. Así que cada vez más estamos usando arterias. La construcción de los bypass está prácticamente completada y los especialistas comienzan a hacer que el corazón retome sus latidos. Para ver el largo de los bypasses. Solo después que el músculo cardíaco retoma su ritmo normal, se va desconectando paulatinamente la máquina de circulación extracorpórea. ¿Voy a desconectar? Sí, desconecta. ¿Vamos a salir o no? Este es uno de los momentos más delicados y emocionantes de la intervención, pues ahora el corazón debe volver a bombear la sangre a todo el cuerpo.
Después de 25 años de su cirugía, el corazón de don Fermín sigue latiendo sin problemas. Es más, hace una vida completamente normal, pero por supuesto, siguiendo las recomendaciones para evitar el regreso de la enfermedad. Sí, el hábito alimenticio, solamente. Y el dejar de fumar, obviamente. Entonces ya un régimen eliminando grasa, fritura, queso, huevo, todas estas típicas cosas, digamos. Y lo demás, digamos, normal. Si cumple con cuidarse de mantener el colesterol bajo, la presión baja, de tomarse los medicamentos, de cuidar la diabetes, de bajar de peso, tiene una disminución de otros anginas o infartos entre un 40 y un 50% en los primeros 5 años. Trabajando 8 horas diarias y haciendo deporte 2 veces a la semana, don Fermín es un ejemplo de excelente sobrevida. Una clara demostración de que actuar en forma oportuna y el autocuidado son la mejor garantía para mantener el corazón en forma. ¿En todo este tiempo ha vuelto a sentir alguna vez alguna molestia? No, ninguna, nunca. No he vuelto a sentir nada más.